Bueno, vamos a estar predicando un tema titulado La unción, el armamento para restaurar bíblicamente. ¿Bien? La unción, el armamento para restaurar bíblicamente. Diga unción. La unción. Perfecto. ¿Cómo va, amado Rey, con los jerjes? Algunos dejaron la pluma ayer. No vinieron algunos, les dieron miedo. Pero gracias a Dios por los que se quedaron en los jerjes, en los dadillos, en los hilos. Amén. Hay que entender estos cuatro reyes, como dice Daniel 10. Hay que entenderlo para entender los reyes babilónicos y luego los reyes 19 de la tribu del norte y la tribu del sur de Israel. Cuando usted comprenda esto, usted va a ver la bendición que usted va a captar. Así que gracias por lo que estuvieron, hermano Francisco. Hubo un debate muy bueno ayer, hermano Betty, hermano Juan, hermana Sená, María Eugenia. Bien, gracias a Dios por ellos. Gloria al Señor. Amo a fulano o no lo amo. Es contradictorio no poder amar. Yo pienso que el que no ama es porque no se ama a sí mismo. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti. Entonces, ¿cómo puede amar un ser humano a otro si no se ama a sí primero? Bien, ese es el propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quién. Que es una persona abatida. Horrible. Sí. A vendar, escuche eso, a vendar. Escuche, nunca se me había olvidado la venda. A vendar a los que fueron arrancados de corazón. Ahí hay una figura retórica que se llama sinécdoque de la parte en el corazón. A publicar libertad a los cautivos. ¿Quién está en cautivo? Presos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Sigue adelante. ¿Okay? A proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, que dice a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Usted está captando. Métale allí el sistema cognitivo, la inteligencia, lo que te hace el raciocinio. Dice gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Qué más dice? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto aquí hay una figura retórica que se llama metonimia. Y quiero, hermano, decir esto porque no es. A veces decimos, tengo la unción del Santo, el poder del Santo de Israel. No sé, pero yo tengo esa unción. Si no sabe que es la unción, entonces menos la tendrás. Es como a una persona, yo quiero que le diga que está a tu lado, ¿cuál es tu ministerio? En
99.9% dice, no sé cuál es mi ministerio. Si no sabes cuál es tu ministerio, tampoco sabes quién es tu Dios. ¿Aló? Amén. Porque si tienes a tu Dios, la Biblia dice en el libro de Amós, bien, no hay nada que Jehová Dios no se lo revele a sus santos los profetas. Ahora cada uno de nosotros tenemos algo de Dios. Y obviamente sabemos, debemos de saber, debemos comprender cuál es el don. Hablando de los dones, quiero hacer hincapié en la unción. La unción, hermano, no es para alejarse de las personas que hacen el mal. ¿Cómo es esto, pastor? La unción no es para que te alejes de los borrachos. La unción no es para que te alejes de lo que metan el pie. La unción no es, hermano, para que uno se aleje de aquellos que están en tinieblas. La unción no es para despreciar a los que no están en luz. Nada de eso. Es al contrario. La unción se hace para que en medio de ello haya una esperanza. Jesucristo vino y caminó por las calles, que es el santo de los santos. Y hablando de Isaías, en él estaba la unción. Pero ya va, ¿quién le lavó los pies al Señor? ¿En dónde comió Jesús? Usted sabe que Simón el leproso, el padre de Judas Iscariote, no era cualquier cosa, ese tipo era perverso. Y había un grupo de personas dentro de él. Y también, hermano, llamó a Leví, llamó a Zaqueo. Y mucha gente decía, si este fuese profeta, no comiera con estos locos. Eso lo decían los fariseos y saduceos. Y por muchas ocasiones en el libro de Juan, desde el 12 en adelante, también lo dijeron los escribas. Entonces es necesario entender para qué es la unción. Levante la mano los que tienen unción acá. No es cualquiera que posee unción. Porque la unción la hace un mecanismo de obediencia. Más adelante lo vamos a comprobar. Bien, la unción es una herramienta que Dios nos ha dado a todos los cristianos evangélicos que pasen por este planeta con el fin de restaurar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si la unción fuera lo contrario, entonces la Biblia dijera: Jesucristo vino a buscar a los santos y a los agradables. Pero la Biblia dice que vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Amén. Y la unción la iglesia debe poseerla, debe entenderla y debe cuidarla. Alabado sea Cristo. Y no solo cuidarlas, sino, hermana, atesorarla y hacerla. Dice la palabra del Señor. Quiero decir, hermano, así como un buen cirujano tiene sus mejores herramientas, un cirujano que sea buen cirujano, sea plástico, sea cirujano, hermano, para operaciones de cualquier índole de la anatomía del cuerpo humano, yo quiero decirle que él busca las especialidades, hermanos queridos, en sus estudios, pero también busca herramientas
hacer las grandes operaciones. Una mala herramienta puede ser un mal cirujano. Pero el cirujano bueno busca las mejores herramientas para su trabajo. Alabado sea Cristo. Así como el albañil, yo sé lo que digo, un albañil que venga a prestarte una pala aquí para trabajar. Llega a tu casa y dice, préstame una pala, o prestarme una carrucha al vecino, o vaya a buscar una tabla, o voy a buscar los puntales. Eso se llama albañil de pacotilla. Y le va a cobrar cualquier cosa. Pero un albañil que sepa cuál es su profesión y que ame lo que hace, tendrá todas sus herramientas. Y las mejores herramientas, además, porque dependiendo también de las herramientas está el trabajo. ¿Cómo va a amarrar o atar unas cabillas que tiene que ser con alambre doble con un alicate, cuando para ello se hace una tenaza? ¿Cómo va a clavar un clavo, en una tabla con una cegueta? Para eso hay un martillo. Entonces, un buen albañil tiene una buena herramienta. Diga herramienta. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. El carpintero, hermano, busca la mejor sierra, el mejor serrucho, el mejor pegamento, las mejores fórmicas, las mejores maderas, busca los mejores clavos, las tachuelas, martillo, lija, entre otras cosas que necesita el buen carpintero. Imagínate que el carpintero llega a tu casa a arreglarte el estante donde ponen tus trastes, y simplemente llega y présteme un serrucho, présteme un medidor, présteme, no tiene pega por ahí blanca. ¿Cómo le puede decir usted a un ciudadano que, entre comillas, es un carpintero? ¿Cómo usted le puede decir? ¿Cuál es el calificativo que usted le daría a un carpintero así? Uno le puede decir mañero. ¿Cómo es? Usted sabe que la palabra marañero no es eso. Marañero es hablar de otra persona entre los dientes. Cujicero, chimbo. ¿Qué más se le puede decir? Otra le dice culebra. Yo en varias ocasiones mandé a arreglar varios los equipos y le dije a mi esposa en cierta oportunidad: no arreglo más equipos, el equipo que se arregle, que se dañe, lo boto. Porque el 99.999% son culebras y mentirosos. Alabado sea Cristo. Espero que aquí no haya. No hay aquí técnico de equipo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esto en el término secular. Pero en el término espiritual, un cristiano no necesita un martillo para restaurar a un hermano. No necesita un serrucho para predicar el tipo de la esquina. No necesita una lija o un esmeril para esmerilar las uñas de las personas. Bueno, pero sí necesitará urgentemente una buena biblioteca de la palabra de Dios. Y esa biblioteca se llama el biblión, que se llama Palabra de Dios, Biblia, las Sagradas Escrituras, entre otros. Se necesita esto para poder tener la unción del Santo. Y
Usted dice, ay, el Espíritu Santo. Si usted recibe el Espíritu Santo de Dios, ok, y no hay el complemento que ahora le voy a decir, usted no tendrá unción. Usted tendrá el Espíritu Santo. Y a eso hay que meterle la lupa. Porque el Espíritu Santo guía al pueblo a toda verdad. Y para eso se necesita conocer los frutos del Espíritu Santo. Pero el día de sino de la unción que da el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano. Bien, ¿en qué manos cree usted que están los abatidos? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿En qué manos cree usted que están los abatidos? ¿En qué manos? La Biblia nos dice que el mundo está bajo el poder del maligno, ¿no? ¿Quiénes son los quebrantados? ¿Quiénes tienen estas posiciones? ¿Quién está en estas condiciones sino lo que quebranta Satanás? ¿O no? ¿Cómo hace entonces para usted y yo meternos en el reino de las tinieblas y saquearlo a las tinieblas? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son las herramientas? Porque me supongo que si un país invade a otro es porque está seguro que tiene mejor armamento sofisticado, tiene mejores proyectiles, mejores bombas, mejores tanques, mejores Sukhoi, F-35, F-16, como usted quiere decirlo, los armamentos de guerra que existen para poderlo invadir. Uno de los países que más invaden el mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es un país armamentístico a mano y también de guerra. Pero ellos no van solos. Ellos buscan aliados que tengan también armamento sofisticado para invadir, así sea un país pequeño de toda la tierra. Porque quieren ir seguro a invadir. Recuerden que el que invade no es igual que el que espera. Eso lo dice la palabra. El cazador sabe cazar la preciosa alma del varón y pone lazo y trampa. Eso se llama factor sorpresa. No es igual que tú vayas a buscar a alguien que alguien te esté esperando. ¿Cuál tiene la mayor oportunidad? El que te está esperando. Amén. Ay, ¿qué tiene que ver eso con la unción? Vamos para allá. Sigamos. ¿Cómo hacemos para saquear a ese ser? O sacar, o saquearlo. Sencillamente se necesita la unción. La unción se da para restaurar a los hijos de Dios. Es decir, la unción se le da a los hijos de Dios para restaurar. Y tenemos un ejemplo claro de las Sagradas Escrituras. ¿Usted recuerda aquel sujeto que cayó en manos de ladrones? ¿Sí recuerda ese pasaje bíblico? Si quiere, el buen samaritano, Lucas 10, vamos a buscarlo allí, hermanito. Versículo número 30. Ok. ¿Qué dice iglesia? A Jericó. Cayó en manos de ladrones. Ajá. Y yéndole, se fueron dejándole. Mire esto. Ese ser representa a Satanás. No él, sino los que los dañaron.
los ladrones. Lo dice Juan. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bien. Siempre Jesús está con ganas de restaurar. Aún fallando, dice la Biblia, Él permanece fiel. Y aún nosotros, dando la espalda, Él quiere restaurar nuestra vida. Y aún nosotros siendo malos, Él sigue siendo bueno para con nosotros. Se respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron y yendo se fueron dejándole medio muerto. Adelante conmigo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hago una pregunta: ¿por qué pasó de largo? No tenía misericordia, uno, ajá. No se compadeció, misericordia. ¿Qué más? ¿Ah? No le importó. ¿Qué más? No tiene unción. El sacerdote representa la ley. Okay. ¿Usted sabe por qué este sacerdote no pudo hacer nada por él? Por el que estaba caído. Porque no tenía herramientas. No había herramientas. Pasó de largo. Es como si usted tuviera el caucho espichado de su automóvil. Y yo pasara y... luego, ¿hay que pasar luego? No tengo gato. ¿Cómo te ayudo si no tengo gato? ¿Qué es lo que necesita el sujeto? Si no tiene gato, un gato. Y si no tiene caucho, experto en el repuesto. Pero si no hay cómo levantar el carro, ¿cómo haces tú para poner el repuesto? Abriendo un hueco, ¿no, Juan? Juan, que es curioso. Ok. Pero en este caso no era un caucho, era un ser humano. Sigue adelante. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque no había herramienta. ¿Cómo le iba a ayudar? Sigue adelante. Yo creo que la iglesia lee esto. Diga misericordia. Antídoto que hace unción. 1. Adelante. Diga venda. El sacerdote no tenía venda, ni el levita tampoco tenía venda, y tenía misericordia. ¿Qué dice? Echándole aceite. ¿Tenía aceite el levita? ¿Tenía aceite el sacerdote? ¿Y qué dice allí? Y vino. O sea, le puso aceite y vino. Y poniéndole, tenía cómo llevarlo. Tenía un medio de transporte. ¿Y lo llevó a dónde? Y cuidó. Tenía tiempo. Hay gente que no tiene tiempo para las demás personas, sino para sí misma. Eso se llama egocentrismo y no cristocéntrico. Esos señores que pasaron por allí, si me miran, que van a decir que uy, este loco está recogiendo ese tipo. Que dirá la gente del country. Adelante. ¿Qué dice? Diga, así, haga conmigo así. Cobre, billete, moneda, real, dinario, como usted lo quiera llamar, dólares, euros. ¿Qué te quiere decir?
Él tenía. Pero me llama la atención que los sacerdotes sí tenían dinero y que los levitas tenían dinero. Bien. Y le dice, lo dio al mesonero y le dijo, esta palabra, cuídame, tiene un significado tremendo. Y que dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora hago la pregunta. La unción no es incorpórea. La unción no se da por simplemente pedirla. La unción se da es en la vivencia que tú tengas para con tu Dios. Ninguna persona que tenga empresa le va a dar a manejar a cualquiera persona, valga la redundancia, esa empresa. Si tú tienes una empresa, ¿quién maneja la finanza de tu empresa? ¿Ah? Sí, pero tienes potestad para sacar. Si no están tus firmas o la firma del consorcio, no puedes sacar. ¿Aló? ¿Me está entendiendo la unción? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. El dueño del mundo y su plenitud es Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? Si hablamos del buen samaritano, es Cristo Jesús. Que gente que no le conocieron, que gente, hermanos, que no les palparon, y que gente que no lo vieron caminando, hoy día dice que Él es Dios manifestado en carne. Hoy día dicen a través de la palabra que Él es el Santo de los Santos. Y yo quiero decirle en esta mañana a la iglesia del Señor, no es ser evangélico, trasciende la palabra. Va mucho más allá de lo que es la palabra evangélico. Es una vivencia, es una vida, es morir. Cuando la persona muere, entonces hay una unción gloriosa en esa persona. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las cosas que yo quiero hacer ahora, tengo que obligatoriamente darme con el aguijón, porque lo que me conviene es hacer las cosas del Santo. Y lo que he obtenido, lo he tenido, hermano, por muladar, por causa de la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin ser evangélico, trasciende. Es trascender. Y qué bueno que la iglesia está ahí esta mañana en el sistema cognitivo. Me agrada eso. Amén. Uno de las herramientas que tenía el buen samaritano, tenía misericordia. Esto quiere decir piedad, compasión. Quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿quién es? Quien mueve a misericordia a un ser humano, ¿quién es? Porque hay gente, hermano, que no hace la voluntad de Dios. Ahora Dios le obliga a que haga su voluntad. No. Hay cosas que nosotros sentimos de parte de Dios hacer. Pero también Dios nos respeta nuestros pensamientos.
¿Por qué Pedro se entristeció? Cuando el Señor por 3 veces le dijo, ¿me amas, Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Pedro se entristeció? ¿Y por qué fue la divina respuesta de Pedro hacia el Señor? Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que yo a ti te amo. Ah, ¿me amas? Entonces te daré la llave que abre el reino de los cielos. Y lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desatares acá será desatado allá. Tu palabra es un sello para el reino. ¡Wow! Tremendo compromiso se dio a Pedro. Tu palabra será un compromiso. Pero eso sí, dejándose guiar por la constitución del reino. Diga unción. Dígale que está a su lado. La unción es la herramienta. ¿Qué más dice? Entonces tenemos misericordia. Amén. Este hombre tenía misericordia. Y tenía misericordia, ¿sabe por qué? Porque conocía la ley. Y no solamente conocía la ley, sino que la ponía en práctica. La accionaba. De nada le valió tener la ley en levita y al sacerdote y jactarse de tener la ley en sus manos y no cumplirla. Jesús le estaba reputando a ellos. Ustedes dicen esto y esto y aquello, y ustedes dicen que son hijos de Abraham, y ustedes dicen que el templo, y ustedes dicen que aquello y lo otro, pero son hipócritas, fariseos, dijo el Señor a esa gente. Que coláis el mosquito y dejáis que el camello se cuele o se pase. ¿Usted sabe cómo se llama esa figura? La paradoja. Es algo que es increíble, no se cree, pero atrás de ello hay un sentido espiritual de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿de qué vale tener la ley y no cumplirla? En balde está que la iglesia, que los evangélicos de hoy, que los cristianos de hoy tengamos la palabra de Dios y no hacerla. Es igual al fariseísmo. Pero cuando se tiene la palabra de Dios y se cumple, entonces hay en nosotros la unción del Santo. Y más adelante lo veremos. Amén. 2. Tenía untura para el cabello. Ok. Aceite, perdón. Tenía aceite. ¿Para qué se usaba el aceite? Para cocinar, para untarse en el cabello. Pobre aquellas mujeres, ¿no? Ese aceitero en el pelo. ¿Ok? Aceite para el cabello. Era combustible para las lámparas, medicina para las heridas. Con este aceite ungía a los reyes y a los sacerdotes y profetas en turno. Y este aceite lo usaban para mezclarse con los sacrificios y la sangre de los animales que iban a ser, hermanos, presentados ante la presencia de Dios. Así que ese samaritano que usted está viendo allí es el prototipo de Jesús. Y ese aceite y esa misericordia representa la iglesia de Cristo, que es el buen samaritano. No eran judíos natos de sangre pura ni de sangre azul. No eran de la tribu del
nuestro. ¿Ven? Ahora nosotros somos llamados a ser samaritanos, a ser los buenos samaritanos. Pero hay gente hoy, hermano, mire, es increíble. Mire, ahí me da antier. En mi oficina estaba llorando, yo ahí leyendo. Y me daba vergüenza con el Señor, le decía, qué pena, Padre. ¿Cómo hay, hermanos, pastores que predican y tienen a pies cortas para que la gente no lo toque? O sea, que no ha llegado el tiempo de ellos, entonces, como dijo Jesús, María. No ha sido glorificado. Para que la gente no lo toque. No van al borracho. No le hablan a la ramera. Descalifican al homosexual. Dañan al ladrón. Se caen a piña con el quien sea. Entonces, ¿dónde está la unción? ¿En dónde? ¿En dónde está el cristianismo? El ungido, ¿dónde está? ¿Dónde está la plataforma de todo lo que aquí se hace en este planeta? Hablando de Cristo Jesús, es la misericordia de Dios. Mire, Dios es tan bueno que hasta la cuarta generación de lo que le aborrece, Él los ama. Pero decimos, a este ciudadano Dios no quiere. Y lo arrancamos para allá y yo me aparto para acá. Sígase apartando. Yo le digo, hermano, el que es santo, dice la Biblia, santifíquese todavía. Pero la santidad no se contamina así esté metida en el fango. ¿O se contamina? La santidad se contamina si usted quiere contaminar. Porque usted abrace una ramera, usted su santidad no se le caerá. Al contrario, esa señora va a sentir un efecto de lo que usted es. El ladrón sentirá un efecto de lo que usted es. Mi hermano, porque para restaurar se necesita estar sano. Es imposible que una persona que le falte restauración restaure a otro. Un ciego no puede guiar a un ciego. Y un abismo llama la voz de su cascada a otro abismo. Es imposible. Si la unción está en la iglesia, es para restaurar. Si la unción está en el pueblo de Dios, es para corregir, para ayudar, para darle forma a lo que está deformado. Pero se nos enseña que no se puede uno contaminar con esa persona. Si la unción es contaminable, entonces ¿para qué la dio el Señor? Y ya le voy a decir por qué. Si usted mete la palabra de Dios, literalmente hablando, en un prostíbulo, ¿se contaminó la palabra? ¿Se contamina? Y si un homosexual tiene la Biblia en su brazo, ¿está contaminada la palabra? ¿Se contamina? ¿Sabe que mucha gente, hermano, de los politeístas, no todos, pero de la luz del mundo,
que esa gente de la luz del mundo restaura mucha gente que está, pero en lo peor. Dice ellos, sí, porque eso depende de usted y de mí. Dios está dispuesto a restaurar, pero dependiendo de quién va a restaurar. Dios, hay uno, ¿sí o no? ¿Cuál tiene la unción? Exactamente. Isaías lo dice, mas todos no obedecieron. Ahora con la pregunta, si la unción está en uno, si la unción cae en uno, ¿para qué se hizo la unción? ¿Para qué? Ya va, pero si es que toco ese tipo me contamina. Vio que no tiene lógica. El evangelio que predican los hombres realmente no tiene lógica. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero Él dice, amo al pecador. Chamo, ¿y cómo hace el Señor? Ven acá. Cualquiera, ven acá. Este tipo supongamos que el sujeto es un mafioso. Supongamos que el sujeto es un mafioso. Y él pasa por la dice, este tipo es un mafioso. Dios me guarda, me ampara y me guarda. Y se hace la cruz. Es lo que Dios mandó a hacer con la unción. Si ese sujeto está perdido, está asesinando personas, ¿qué es lo que te da a ti la autoridad? ¿Qué es la autoridad que hay en ti para darle esto? Que tú no matas, que tú no asesinas. Y eso se llama autoridad en uno. Nada. Y la palabra de Dios te apoya porque estás haciendo lo que Dios dice. Esa es unción. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. La Biblia dice, es donde dice la palabra de Dios, no vuelve vacía, pero dependiendo de quién la suelte. Las personas que suelten la palabra de Dios con unción tienen que tener moral. Porque si el tipo es malo, es perverso, es esto, es adúltero, es fornicario, es ladrón, chismoso, de todo, y predica la palabra de Dios, ¿usted cree que ese sujeto tiene unción? ¿Usted cree que tiene unción ese sujeto? Si la unción es la moral del cumplimiento de la palabra de Dios en uno. Ahora, mi hermano, mire, yo te voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice, no matarás. Y la palabra de Dios dice, hermano, que no te embriagues con pintura en el capítulo 24 del Proverbio. Y tú estás vendiendo droga, chavo, para los demás. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Ves? Y yo estoy diciendo a ti, hermano, que no matarás. Esa palabra que yo estoy soltando, si yo la estoy ejecutando, yo, Sandro Delgado, la ejecuto, tenía insuficiente moral para que Dios haga efecto a través de la palabra en esa persona. Así es así. Dice, no, porque soy palabra tuya. Chamo, pero que Dios no puede volver vacía. O sea, Dios no puede retractarse. Simplemente, hermano, la palabra que la suelta tiene que ser alguien que tenga ¿y qué es la autoridad del hombre? Vamos a leer. Gracias, papá. ¿Qué perdió Adán y Eva en el principio? ¿Qué perdió? Mira lo que dice. Para que conozcan la unción del Santo. Conozcan. Usted dice, ¿es el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo. ¿Cuándo tiene el Espíritu Santo aquí? ¿Y tiene unción? A ver, muéstrame la unción. Muéstrame la unción, pues. ¿Gritar es unción? No, eso es grito. Eso
autoridad de Dios respaldando al ser humano. Amén. En otras palabras, es la moral de uno con la palabra de Dios, y la palabra de Dios en uno se encarna cuando se la hace. Y cuando la hace, uno suelta la palabra, hay un efecto. Quien la escucha, hay un efecto. Pero ¿cuántas personas te he visto, hermanos, que agarran un púlpito o agarran otra cosa y empiezan, hermanito, y ustedes, ay, Dios mío, Jesucristo? O para poder llamar la atención, ojalá que la iglesia mantenga así. Yo no necesito aplauso, para nada, y me agrada eso. Cuando ustedes se dan un aplauso a Dios, ustedes se lo da a Dios. Pero no hay un mensaje de la palabra de Dios. Ahora, si tú lo tocas, ustedes pueden hacerlo. Pero yo no puedo llamar la atención, no sé que no tengo unción. ¿Por qué no tengo unción la persona? Porque sabe que está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces eso le redarguye. Y no hay moral para hacer las cosas. ¿Me entienden? Entonces, agarramos y tomamos el sistema límbico de las personas. Porque nosotros es la mejor iglesia en un mensaje que estoy dando. Esta es la mejor iglesia que puede existir. No sé qué. Eso significa. Eso es chuchería. Eso es paja. Heno. El importante ni siquiera es usted y yo. El importante es Cristo. El grande es el Cristo. Más nada. Más nada. ¿Por qué tengo que preocuparme porque la gente aplauda? No, Señor. Y eso le enseñó a estos jovencitos. Amén. La palabra está dada. Si suelto la palabra por mi boca y no hace efecto, es el problema de Dios. Ahora dice, ajá, depende. Sí, dependiendo de cómo esté el pastor con Dios. O cómo esté la persona con Dios. Porque a veces la gente quiere someter a las personas por fuerza y no por unción. Seguimos. Dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva cayeron, transgredieron y violaron los conceptos divinos de Dios. ¿Qué es transgredir y violar los conceptos de Dios? Desobedecer. ¿Ok? Mira esto. Cuando ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios, Juan, hermano Ricky, cuando ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios, lo podía tomar el fuego, lo acababa el frío, el agua, las bestias se le acercaban, le llegaban las enfermedades. ¿Por qué no le llegaba nada de eso? ¿Por qué? La serpiente daba vuelta, pero no podía meterse en la persona. Por eso estoy diciendo, hermano, eso si la persona quiere manchar la santidad, ok, ábrele el corazón. Pero la serpiente daba vuelta y vuelta, pero no podía meterse en la persona. No podía entrar hasta que ella le dio cabida para entrar. Ese es el pecado. Ahora, ¿qué es lo que perdió ellos? Esa autoridad. Y cuando una persona tiene una unción sobrenatural, nada ni nadie le puede tocar. Porque hay un fuego. Es como la estufa. Usted puede tener la estufa de las cocinas sucias. Puede tener alimentos, arroz, pedazos de espagueti que da asco, estas cosas. Pero puede tener estas cosas. ¿Verdad? Pero mientras esté apagada la estufa, ¿qué sucede? Cabe ahí moscas. ¿Qué más hay? Chiripa. Y si hay roedores, ranas, también se acercan allí. Pero prendan la estufa para ver quién se acerca a ese lugar. Esa es la moral que uno mantiene en la palabra de Dios. Es decir, cuando uno hace la palabra de Dios,
tiene una autoridad que se llama santidad. Y esa santidad te lleva y me lleva a mí a ser ¿qué? Un hombre ungido, una mujer ungida, una persona que cuando hable la palabra de Dios se hace la efectividad. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué perdió ellos allá? ¿Qué perdieron? La unción, la autoridad, perdieron totalmente. Y cuando perdió la autoridad, ¿qué pasó con Eva? No llegó el pecado primero, llegó la mentira, llegaron las excusas, hubo una maldición a la tierra, hubo dolores en las mujeres, en su preñez, hubo el arreglamiento, el hombre tiene que trabajar, Caín mató a Abel, se perdió la tierra, en la sombra dice la palabra ya en el capítulo 6 del libro del Génesis, que se empezó a destrabar la tierra de una manera terrible hasta que la destruyó, y luego no siguió la simiente, hermanos, para allá, para el capítulo número 19, cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el homosexualismo y por muchas cosas. ¿Ah? ¿Qué es lo que perdió el hombre? ¿Qué fue lo que perdió? La autoridad sobre el pecado. Y la autoridad sobre el pecado es la unción del santo sobre uno. Porque una persona que esté en pecado no puede restaurar a otra que esté en pecado. Una persona, hermano querido, que tenga en sí mismo odio, no puede restaurar a aquella persona que tenga odio. Tiene que tener moral, y la moral es cumplimiento de la palabra de Dios en el ser humano. Y es una otra cosa que la unción del santo sobre la vida de la persona. ¿Me entiende? Unción. No es que una unción que algo se debe. La gente piensa que algo se le mete a uno y la unción está ahí. Dios no se incorpora. Lo que se incorporan son los demonios, no Dios. A su nombre gloria. Ahora perdió Adán todo. Y luego mire cuántas muertes y desastres hasta ahorita hay por esa causa. Pero ahora el nuevo Adán, sin relación con pecado, tomó el acta del decreto que había dado Adán y Eva a Satanás. Se le había entregado. Ahora el Señor tomó esa acta. Ven acá. Deme el acta. La exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo muere, toda la culpabilidad de las personas, toda nuestra culpa, todo cayó sobre Él. Y al caer sobre Él, obviamente el juicio que teníamos cada uno de nosotros, quedó esa deuda, ¿cómo se le puede decir? Pero ya es una cuestión de compromiso, no de obligación. Porque ¿qué dice acá la palabra? Cuando Él toma ese decreto es para darnos a nosotros autoridad. La Biblia dice, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué es la palabra prevalecer? No prevalecerá contra quién. Contra las paredes. Señores, Dios no bendice organizaciones. Dios no bendice paredes. Dios no bendice carros. Dios bendice a hombres y a mujeres. Prevaleció. Ahora dice, no prevalecerá contra quién. Contra la iglesia. Y dice, yo veía a Satanás caer como un rayo en Lucas. Y aquí quedó potestad. ¿Cuál es la potestad que nos dio el Señor?
sistema emocional. Si él tira dardos, no ves que está intimismo en tu pensamiento. ¿No lo dice la carta a los Corintios? Diga autoridad. Autoridad. Es la unción. Dice, ¿por qué, pastor? Vamos a seguir. Cuando el Señor muere, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, ¿qué se nos dio? Cuando estamos en el día del Pentecostés, 50º día del Cordero Pascual, ¿qué se derramó sobre los hombres? Se llama la autoridad, el poder y el dominio. Ahora, eso va a estar uno obligado. Va a estar uno, en eso obligado uno, tiene que caminar como él dice. No, tú tienes tu propio pensamiento. Tú tienes tu libre albedrío. Eso no depende de Dios, depende de usted y de mí. Ahora depende de mí, de ti, no de Dios. Eso está dado. La autoridad fue dada. Pero no hay autoridad en el hombre hasta que no cumpla la palabra. ¿De qué vale, hermano, leer y leer la palabra de Dios y no cumplirla? ¿Usted cree que hay autoridad en la persona? Pero cuando usted, mire bien esto, cuando usted cumple la palabra de Dios en una área, escuche bien, y está en todo, hermano, en pie delante de Dios, y usted ve a un demonio, y usted ora por él, por ese demoniado que está ahí, para que se salga de ese cuerpo. Porque hay muchas personas que le da miedo orar por los demonios, siendo cristianos. Porque tienen unción, porque tienen autoridad, porque automáticamente le hace pensar que ese dicho que tengo no puede dudar. Porque automáticamente le está diciendo en su conciencia que uno tiene autoridad y moral. Porque ese demonio se te puede parar y te puede decir todo lo que te puede hacer. ¿O me equivoco? Porque ¿qué es lo que me da miedo? Porque si yo no le doy autoridad sobre él, sobre escorpiones y serpientes, porque tiene personas miedo para reprender un demonio o una enfermedad, o a meterse en una enfermedad donde hay una enfermedad y sabe si le puede pegar la enfermedad. Todas esas dudas, todas las dudas que el hombre tiene a la hora de hacer las cosas de Dios, eso depende, hermano, de cómo está usted y yo con Cristo. Si no hay unción, no hay autoridad. Es mejor que se retire. Yo creo que estamos a llamar a la avanzada. ¡No! Venga, ¿para qué no coge este demonio? Venga, hermano Flano, venga, hermano Yané. Venga, ¿por qué no llegó? Escucha bien esto. Y eso lo viví yo. Lo viví yo con estos ojos que quieren comerse, no lo usan. No se lo van a comer, lo usan. Créanlo que no. Ay, pastor, no se lo van a comer. Y, ¿sabes qué? Te digo. Yo vi en un servicio de escuela militar, y estaba el Señor y empezó una hermana a hablar en lengua. Una hermana llamada Bolívar. Y pasó una hermanita por allá. Y aquella hermanita estaba hablando en lengua durísima. Y esta que está aquí le interpretaba lo que estaba hablando en ruso. ¿Sabe qué dijo que estaba allá? En ruso.
una hermana que venía de una iglesia apostólica que no se conocía. Y ella empezó así. Y la hermana interpretando dijo fulano y fulano. Pastor, él está caído en pecado con fulano y con fulano en persona. Y a la hermana de arriba le metieron una reparendilla. ¡Cállese la boca y poder! Le cayeron como 3 hermanos. Esos 3 hermanos ahorita están alternos. Porque no tienen discernimiento. Porque no tienen autoridad. El porno de un violento es que se cae. ¿Se da cuenta? Mire para acá, por favor, mire para acá. ¿Podrá tener unción una persona que vea pornografía? ¿Podrá tener unción una persona, hermano, que ande en cosas extrañas? ¿Podrá tener unción una persona que mienta? ¿Podrá tener unción una persona que mate, que odie? Si es en contra de la Biblia. ¿Te das cuenta? No es simplemente, amigo, ser evangélico, es otra hacienda. Es otra hacienda, los bíblicos, los literos. En cierta oportunidad, yo estaba asustado, llorando, porque tenía a mi hija a punto, era mi hija Saraí o Ronald, ¿no? Cuando le llamó una madrugada aquella para el hospital que estaba casi convulsionado. Ronald. Así, y vine yo, y el Señor me dio una cachetada. A mí siempre el Señor me daba un cachetada soberbio, ¿no? Y antes de eso yo había reprendido a un tipo llamado Eusebio, era cristiano, estaba aplastado. Y con la Biblia mía le había hecho en el pecho. Pero más o menos con fuerza, lo tuve. Y le vine a reprender al tipo. Y ese día estaba ese tipo ahí, a las 2:30, 3 de la mañana, en el portón, llorando. Cuando yo salí con mi hijo, fue con Saraí, con Ronald, yo creo que era con Saraí, que íbamos al hospital sin medio, para la carretera vinculada. Dice, ¿para dónde va, varón? Digo, para el hospital. Dice, ¿dónde está la sangre del Cristo que tú me predicas? Escucha eso. ¿En dónde está tu autoridad para reprenderme? Si tú eres hijo de Dios, debe tener la unción. Y el tipo empezó a llorar y dijo, impóngale las manos y impóngale la sangre de Cristo para que vea que sea sana de inmediato. ¿Qué te parece? Las tinieblas dando la luz. Eso pasa. Le impuse las manos sin ahí, a Saraí. Y cuando oramos para ella, hermano, el chorro de sudor, pero de inmediato, es así. Hasta por la nariz botaba los sudores en el sudó la fiebre, más nunca. Esa enfermedad. Él no tenía la autoridad, pero yo dudaba. Y eso se llama pecado, la duda. Ahora debemos entender que el santo de los santos, amigos, iglesia, nos dio una autoridad llamada unción. Porque si tú tienes tu corazón restaurado, es porque cumple la palabra. Dígame. Si tú tienes tu pensamiento restaurado, es porque tiene la palabra. Porque ¿qué es lo que restaura? La palabra es útil para enseñar, para instruir, para que el hombre de Dios esté completamente perfeccionado para todo buena obra. Porque dice perfeccionado para todo buena obra. Tienes que cumplirla. Tenemos que cumplir la palabra, porque si no la cumplimos, no se puede hacer nada. Es la unción, el cumplimiento de la palabra de Dios.
Esa es la unción. ¿Sí o no? Porque yo me acuerdo que digo, usted no diezma. Pero enseguida, si yo no diezmo, ¿qué pasa en mi mente? Embustero. En mi mente, embustero. Habla checo, vos soy el primero que te robé los diezmos. Tengo autoridad, sale esa palabra con el respaldo de Dios. No puede respaldar la palabra de Dios. No se puede, Dios no puede respaldarla. Se va del viento, se va, pero no hace el efecto. ¿Sí o no? O si me paro aquí, adúlteros, fornicarios, y yo soy el primer adúltero y fornicario. ¿Usted cree que esa palabra se mete en alguna persona? No hay moral, no hay autoridad, porque la autoridad es someternos a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios del sometimiento a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Hay un texto que no me acuerdo dónde dice, que dice someteos a Dios. No dice así, hermano. Someteos pues a Dios y Él saltará cuando fuere. Exactamente. Gracias. Y la Biblia dice, hermano, que debemos estar revestidos con toda la coraza del Evangelio, la palabra, el yelmo, el escudo, todo. ¿Para qué, hermano? Para ir a restaurar. Para ir aquí, hermano, a contrarrestar. Para meternos y a saquear el mismo infierno y traernos la palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la unción si no se cumple la palabra en nosotros? Porque digan embustero. Y yo soy más embustero que reñoquero y mamblea. Esa palabra no tiene efecto. Cuando usted le dan ganas de llorar, cuando la palabra le toca y todas estas cosas suceden, y dice, ese pastor tiene unción, o fulano de tal tiene unción, esa palabra, ese hombre vive lo que está predicando. O cualquier hermana de aquí mismo, de la iglesia, cualquiera. Porque lo que le da la autoridad bíblicamente al hombre es la palabra cuando se cumple en el corazón. Tú dirás que no, pero se respeta. Amén. La Biblia dice, hermano, que cuando Pedro pasaba, traían los enfermos de todos lugares. ¿Para qué? Para que por lo menos al pasar Pedro, la sombra tocara a los enfermos y fueran sanados. ¿No lo dice la Biblia? Lo dice la palabra. Pero esa misma unción la tenía Pedro cuando negó a Jesús. Esa misma unción la tenía Pedro cuando le quitó la oreja al otro tipo. Cuando se agarró a piña con Pablo, tuvo que pasar el proceso. ¿Ven? Cuando Pedro empezó a cumplir la palabra y a ponerla en práctica, es cuando recibió esa unción sobrenatural. Porque Pedro podía decir, hermano, muchas cosas que tenía moral para decir. Ahora, cuando Pedro pasaba, era una Biblia abierta. Cuando Pedro pasaba, era la palabra de Dios abierta. Y en la palabra de Dios hay efecto. Eso es lo que pasaba con Pedro. Eso es lo que pasaba con los apóstoles. El mismo Pablo, que decía, hermano, si me glorío en mi divinidad. Y que decía, hermano, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, más vive
La palabra de Dios en mí. O sea, en otra palabra, ya vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y si vive Cristo en mí, ahora voy a conducirme como Cristo quiere que yo me conduzca. Y eso es la palabra de Dios. Y si estamos entonces en la palabra de Dios, ¿por qué Pablo hacía esas proezas? Pues? ¿Por qué ganaba almas? Le voy a dar un consejo, iglesia. Una persona no puede ganar alma para Dios si no está restaurada. Es falso. Es mentira. Porque para poder restaurarlo por vida a otras personas, usted tiene que estar restaurado. Cuando las personas ganan alma, diga, esa persona está restaurada, alma, cuerpo y espíritu. Porque ¿cómo hace usted para restaurar a otro? No con la palabra de Dios, sí, te responde la palabra de Dios, no con la condición que tenga. Bueno, se puede. Porque simplemente el ir y hacer discípulo es un mandato imperativo. Es una orden. Y el dejar de ir ya es el pecado. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo usted con eso, iglesia? ¿Quiere unción? Levante la mano los que quieren unción del alma. Unción poderosa que pura ayuda. Le voy a dar los elementos. 1. Cumplamos la palabra de Dios. Cumplamos. 2. Oración corrida. Amén. Guíese conforme al Espíritu Santo de Dios en su vida y mantenga la posición que usted murió para el mundo y vive para ti. Por eso, si una persona muere, ¿cómo hacemos para resucitarla? ¿Cómo hacemos? Mi hermana tuviera vivo aquí, me la hubiera sacado del perro de la boca, me hubiera metido. Eso hablando en términos literales o literales, no. ¿Cómo hace usted para sacar un cadáver? Hablando espiritualmente, que usted esté vivo, porque un muerto no puede sacar otro muerto. No le digo, Señor, a aquellos hombres guías ciegos. ¿Qué recuerdas así? Nicolai, deja de pasar el camino. Porque ponéis mandamientos o leyes sobre leyes y ponéis cargas que tú ni siquiera puedes mover. Eso es una verdad. ¿Por qué se la persona sobre el fariseísta? Al decir que hagan las personas, que hagan las personas, ahí voy. La mejor forma de tener unción es demostrar que usted cumple la palabra de Dios. La persona lo van a mirar con respeto. La primera cosa que se le ve a una persona con unción es respeto. Brota de su polo respeto. De su hablar, respeto. De su sudor, respeto. Brota eso. De una vez. Cuando estaba allá en la iglesia, hermano, yo tenía un hermanito que se llamaba Carlos, que lo conocieron enseguida. Carlos enseguida. Qué tremenda unción ese hombre, hermanito. Tenía que llevarlo a casa y por la mano, que era así.
hermano, lea 23 tartas de Mateo. O lea tal, 100. Pero cuando soltaba la palabra, tenía uno que amarrarse duro. Tenía que amarrarse. ¿Sabe por qué? Porque ese Señor, hasta el día de hoy, cumple. No digo el 100%, pero el 99.999% de lo que habla y de lo que dice. Y la palabra de Dios. Y tiene callos en sus rodillas. ¿Sí me deben entender? Unción. El verdadero amor saca fuera el temor. No puede haber temor en la iglesia. No puede haber cosas que dañen cosas. Y este mensaje, hermano, mire, se lo digo con toda propiedad en el amor de Dios. Hay cosas que hay que restaurar. Y hay cosas que hay que edificar. Hay cosas que hay que ver. Y hay cosas que hay que cambiar. ¿Quiere unción? Levante la mano, ¿quiere unción? La única manera es el cumplimiento de la palabra de Dios. Póngalo un mes por práctica. Un mes. Pongámoslo un mes por práctica. Cumpliendo en todos los mandamientos del Señor. Y verás el resultado. Verás la autoridad. Verás unción. Verás autoridad. Y verás visión. Amén. Porque para poder a otro restaurar, se necesita dar uno restaurar alma, mente. Diga restauración. Restauración. Yo no me junto con fulano de tal. Eso no es unción. Eso es que tienes violín o mal aliento. O tenemos. Chao, para eso mando al Señor. Diga unción. Trate todo lo posible, iglesia de Dios, de mantener una cordura en la vivencia. Porque hay burladores, gente que se burla. Hay gente criticadores. Hay gente que mira además por la apariencia. Y hay gente que mira por lo que ve. Esos pequeñas cosas que sacan la autoridad de uno. Porque antes que el pensamiento venga, ya Dios lo conoce. Dios sabe cómo tú lo estás asimilando y cómo Dios lo está diciendo. ¿Sí o no? Es una realidad. Para poco fue ese mensaje. Para pocos. Pero tómelo y póngalo en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso a Dios.